gozo reunirnos en la casa de nuestro Señor para glorificar su santo nombre por Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias de nuevo por otra vez más permitirnos esta oportunidad de reunirnos como hermanos en la fe en tu Hijo Jesús. Pedimos, Padre, que nos llenes de nuevo en tu Espíritu Santo para que podamos no solo entender lo que tu palabra nos dice, sino también de ser transformados por el poder de tu Espíritu, para ser más como tu Hijo Jesús. Gracias por la instrucción de tu palabra durante la hora de la escuela dominical. Y ahora entrar Éxodo capítulo 30, pedimos que te glorifiques de nuevo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en Éxodo capítulo 30. Por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 30, donde deseamos repasar los primeros 10 versículos. Recuerden que tenemos unos meses viendo paso por paso los mandamientos de Dios acerca del tabernáculo, que Dios mandó a Israel que levantaran una tienda, un tabernáculo, donde Él podría morar entre ellos, que mientras ellos están en el camino de Egipto, donde fueron redimidos de la esclavitud, ahora en camino hacia la tierra prometida, donde Dios no solo iba a morar sobre ellos, o vigilarlos, o guiarlos, sino que quería un lugar donde iba a convivir con ellos, donde podrían convivir aún diariamente, como si Él fuera uno de ellos y viviera entre ellos. Y por eso les mandó que le construyeran una tienda, un tabernáculo, como las tiendas de ellos, las tiendas de campaña, las tiendas donde ellos moraban en el desierto, pero mucho más grande y glorioso, porque claro, Él es Dios, digno de la adoración y la alabanza. Y entre todas las piezas del tabernáculo, llegamos ahora al altar de incienso o el altar de oro, lo que nos describe Éxodo capítulo 30, versículos 1 en adelante. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Entonces van a fabricar este altar con la misma clase de madera con que fabricaron el arca del pacto, la mesa con los panes de propiciación, como vimos antes. Su longitud, la longitud de este altar será de 1 codo. Ahora, ¿cuán largo es 1 codo? Será más o menos así. Así es de largo ese altar. 1 codo. Y uno dirá, esto no parece muy grande. Es verdad, no parece muy grande. Es mucho más pequeño que el otro altar que vimos, el altar donde iban a quemar los animales. Este altar es muy pequeño en comparación. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo será cuadrado. Entonces así será en sus 4 lados, así de largo, más o menos un poquito más pequeño que este púlpito. Así será el tamaño del altar. Y sus cuernos serán parte del mismo. Este altar tiene cuernos. Sí, estos cuernos, pues imaginamos los cuernos de animal, pero no se parecían a cuernos de animal. Parecían a unos puntos salientes. Unos salientes en cada esquina del cuadrángulo. Su altura de 2 codos. Entonces, ¿cuántos son 2 codos? Sería hasta aquí. Así de alto sería. Pues no es muy alto, ¿verdad? Hasta si uno no pone atención, se podría quemar al acercarse a este altar. Sí,
solo así de alto, y bueno, lo podría esconder detrás de ese púlpito y ustedes no lo verían. Así era de pequeño ese altar. Y harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados, para meter las varas con que será llevado. Entonces va a ser como el arca del pacto y como la mesa en que va a haber anillos para transportarlo. Es decir, no habrá ningún levita que lo ponga sobre sus hombros para llevarlo de un lugar a otro. No, hay que llevarlo con solemnidad, reconociendo que esto no es cualquier mueble como en las casas nuestras, sino que es un mueble reservado para Dios. Es santo, es únicamente para Dios. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro. Todo ese altar será cubierto de oro entonces. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Decimos, sí, recuerdo del propiciatorio. Este arco del pacto que representa el trono de Dios, que Dios es, Dios que gobierna sobre todas las naciones está encima de este arca del pacto y está el propiciatorio. El propiciatorio es el lugar, la parte del arca del pacto, donde el sumo sacerdote derrama la sangre una vez al año, pidiendo no solo perdón por los pecados, sino que la ira justa de Dios por los pecados sea apaciguada y que mire a su pueblo con paz. Entonces, este altar va a estar frente al velo, pero en relación, aunque separado por el velo, está relacionado con el arca del pacto. Está relacionado con el propiciatorio. Habrá una conexión entre este altar para el incienso y la presencia de Dios para perdonar, para propiciar su propia ira justa contra el pueblo de sus pecados. Así que es algo bien importante. Pues si es importante, si está relacionado con el arca del pacto, si está relacionado con estas cosas de que leímos antes, ¿por qué lo describe ahora? ¿Por qué no lo describió hace algunos capítulos cuando vimos estas otras cosas? Pues probablemente porque tiene una función diaria que está por describir en los próximos versículos. Sigamos leyendo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Con qué frecuencia? Cada mañana. Cuando aliste las lámparas del candelero, lo quemará. Entonces, cada mañana, Aarón va a prender un fuego o quemar este incienso. Después de preparar las lámparas, de quitar las cenizas y las otras cosas de las lámparas, en el mismo lugar le toca dar vuelta y atender entonces a quemar el incienso. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Entonces, ¿cuántas veces al día va a quemar algo sobre el altar de incienso? 2 veces, cada mañana y cada tarde. Vimos recientemente otra tarea de Aarón que hará cada mañana y cada tarde. Sí, los sacrificios. Pues lleguemos a verlos rápidamente otra vez en el capítulo 29. En 29, en el versículo 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana
y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación. ¿Y cómo? En olor grato. Todos los que estuvieron en la escuela dominical dirán, pues ya leímos estos versículos. Sí, los leímos durante la hora de escuela dominical. Ofrenda encendida a Jehová. Y recordamos lo que vimos también en la escuela dominical, que esto representa la comunión diaria que había entre Dios y su pueblo. Todas las mañanas hay el sacrificio del cordero. Todas las tardes había también el sacrificio del cordero. Ahora, junto con esto, hay otra tarea diaria. Pues claro, cuando alista las lámparas, esto hacía cada noche. Al preparar las lámparas en la mañana, hay que dar la ofrenda del incienso. Y luego en la noche, ya otra vez, tengo que ofrecer el incienso. Entonces, igual como vimos con los corderos hace 15 días, que esto representaba la comunión diaria con Dios, este altar de incienso también está enlazado con la comunión diaria con Dios. Entonces, mientras en el altar de bronce, el altar que está fuera del lugar santísimo, estaba quemándose el sacrificio del cordero en la mañana, también dentro del lugar santo estaba preparando el sacerdote otra clase de, no sacrificio, porque no era de un animal, pero una ofrenda a Dios del incienso para dar un olor grato. Entonces, mientras estaban quemando un sacrificio en la mañana, se estaba quemando el incienso también. Luego, después de quemar el cordero por la tarde, ya en la noche, quemaba el incienso otra vez, cerca de la presencia de Dios, cerca del lugar santísimo. Entonces, el pueblo empieza a hacer la conexión. Dios dio estas cosas para convivir con Dios. Y este altar de oro era algo bien especial, porque mientras el sacrificio estaba fuera del lugar santo, estaba en el atrio, en el altar, más cerca de la presencia de Dios, había otra ofrenda diaria, el incienso. Y empiezan a hacer una conexión con el humo del incienso, con que el humo de este sacrificio en el altar de bronce sube a Dios, es de olor agradable delante de Él, pero también muy cerquita a su presencia. En el arca del pacto está esta otra ofrenda, que también da un olor agradable. Con el olor del incienso sube el humo a la presencia de Dios también. Y empiezan a hacer la conexión. ¿No sería lindo si nuestras peticiones acompañaran este humo? Y cuando el humo del sacrificio sube hacia Dios, nuestras peticiones suban a Dios también. O cuando esta ofrenda de incienso en el altar, cuando este humo, pues este olor agradable esté cerca de la presencia de Dios, que nuestras peticiones estén cerca de la presencia de Dios también, empiezan a hacer esta asociación y pues empiezan a orar específicamente en estas horas, para decir, no de forma mágica, sino que de alguna forma vamos a ponernos
presentes con el Señor, vamos a darnos cuenta con aún más conciencia de la presencia del Señor para presentar nuestras peticiones especiales en estos momentos. Porque Dios nos dio esta provisión para convivir con Él. Él está en todo momento, en todo lugar, pero Él nos ha mandado estas horas especiales, estas tareas especiales a nuestros sacerdotes para que convivamos con su presencia, especialmente durante estas horas. Así empezaron a conectar todos estos mandamientos. Pues sigamos leyendo en Éxodo 30, recordando esto. Versículo 8. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová. Noten la presencia de Dios ahí por sus generaciones. Así van a disfrutar o reconocer la presencia de Dios por las generaciones cuando el sacerdote enciende el incienso sobre este altar de oro. No ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarán sobre ella libación. Será solo para el incienso y solo para el incienso aprobado por Dios. No van a mezclar otra clase de incienso ahí. Solo va a ser el incienso descrito al final de este capítulo. No van a derramar sangre de ningún animal encima de este altar. Y sobre los cuernos, sobre estos puntos salientes en las 4 esquinas, sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre de sacrificio por el pecado para expiación. Recuerda cuando el sacerdote entra en el lugar santísimo una vez por año, solo con sangre por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Recuerdan esto, ¿verdad? Entonces, una de sus tareas este día será tomar algo de la sangre para el perdón de los pecados, para ponerlo sobre los cuernos del altar de oro también. La idea otra vez es que no es que simplemente por obedecer la palabra de Dios que somos aceptados. La idea es que solo hay perdón de pecados, solo hay expiación del pecado por medio de la sangre. No solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo tenemos esta eliminación del pecado por sangre? Por la sangre que derramó nuestro Señor Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Esta es la sangre de que no se va a repetir este sacrificio, sino que lo hizo una vez para siempre, como vimos muchas veces en la carta a los Hebreos. Solo es por esta sangre en el Nuevo Testamento que hay perdón de pecados y las cosas que hacemos sean agradables al Señor. Tiene sentido, ¿verdad? Sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por sus generaciones. Este altar será muy santo a Jehová. Y así es el altar de oro. Y como les mencioné ya, la gente empezó a conectarlo con sus peticiones y ver que este altar está cerca de la presencia de Dios. Y cuando se quema el incienso, el olor y el humo se enlazan de alguna forma o se pueden enlazar con nuestras peticiones para que Dios escuche nuestras peticiones y que sean agradables a Él. Y vamos a ver un ejemplo de esto en los Salmos, mirando el Salmo 141. Acompáñenme al Salmo 141 para ver cómo David entreteje este sacrificio en el altar de oro
con sus propias peticiones. Estoy en el Salmo 141. Salmo 141, Salmo de David. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Entonces David claramente está invocando a Dios, pidiendo ayuda. En versículo 2 lo describe de esta manera: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces él quiere que su oración suba igual como el humo y el olor de este sacrificio en el altar de oro. Igual como Dios acepta esta ofrenda dada por el sacerdote en el altar, que así acepte su oración. Esto nos dice varias cosas. Primero, que David es muy devoto al Señor. Está acostumbrado a considerar todos los días el sacerdote está ahora en el altar cumpliendo la palabra de Dios, alabando al Señor como nuestro representativo, quemando el incienso delante de Dios. Y probablemente está aparte David del tabernáculo. Está sufriendo probablemente en una de las veces que tuvo que escaparse del rey Saúl y está lejos del templo. Extraña el poder participar en el culto diario en el tabernáculo. No puede aparecer allá porque Saúl lo está buscando. Pero todavía, aunque está lejos del tabernáculo, está recordando, sí, en esta hora el sacerdote estará quemando el incienso en el altar de oro. Ojalá que Dios reciba mis peticiones en mi tribulación igual como acepta el humo y el olor del incienso esta mañana. Por favor, Señor, reciba mi petición igual como recibes el humo de este sacrificio en el altar de oro. El don de mis manos. Ahora, ¿a qué refiere el don de mis manos? Puede ser que pensamos, es un sacrificio, es un cordero, es un animal. No, el don de mis manos es cuando se levantan las manos en oración a Dios. Recuerden, nosotros tenemos pues la costumbre de poner las manos así cuando oramos, ¿verdad? Pero en este entonces la forma en que típicamente oraban a Dios era con las palmas de las manos arriba. Y este es el don de mis manos. Este es el don que David tiene para Dios. No tiene sacrificio por darle. Está pasando por tribulación. Lo único que tiene es el don de sus manos levantadas. Sería, por ejemplo, en cierto sentido, como un mendigo de la calle. ¿Qué le ofrece un mendigo de la calle si le pide dinero? Nada. Da la mano pues esperando recibir alguna moneda. En cierto sentido, esta es la actitud de David. David le dice a Dios, pues lo único que tengo son las palmas arriba pidiendo una limosna de ti, Padre. No tengo más que darte. Pero por favor, acéptalo. Acepta esta ofrenda, igual como aceptas el humo del sacrificio del incienso en el altar de oro, igual como recibes el humo del sacrificio en el altar de bronce. Por favor, Señor, recibe mi oración, igual como has recibido estas cosas.
escucha mi oración, responde a mi tribulación. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué pide? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere que Dios le dé? Versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Así oró usted esta mañana. Señor, hazme callar la boca. No estoy diciendo que oraste para que callara la boca de otra persona. Esto no es lo que pide David. Dice, por favor, calla mi propia boca. Esto no suena como una petición típica nuestra, ¿verdad? Pero esto es lo que pidió primero David. Pon guarda a mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. Por favor, Señor, calla mi boca. Haz callar mi boca. ¿Qué clase de petición es esta? Mire el versículo 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas impías con los que hacen iniquidad. Ahora versículo 3 tiene sentido. Dice, Señor, estoy tentado a comunicar algo inapropiado. Estoy con ganas por la tribulación que estoy sufriendo a reaccionar con mi boca de una forma que no te va a glorificar a ti. Entonces, mi petición, lo que más deseo esta mañana, por favor, acepte mi oración, es que me mantengas callado, Señor. Que no utilice mi boca como instrumento para iniquidad. Y no solo esto, sino que Él reconoce dónde mora el pecado, no solo en la lengua y los labios, sino en el corazón. La boca simplemente habla de lo que está en el corazón. Entonces dice, por esto, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Entonces, ¿qué está sufriendo? Probablemente alguna tribulación de parte de Saúl. Y él reconoce que me puedo amargar en esta tribulación. Señor, fácilmente me puedo amargar. ¿Qué voy a hacer para no amargarme y enojarme y decir algo inapropiado? Te pido, Señor, que pongas guarda a mi boca y que cambies mi corazón, para que no responda yo según la amargura a que me siento tentado, sino para que, vamos a ver cómo desea responder. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Ahora, ¿qué estará pasando? Hay personas que hacen iniquidad. Vamos a decir, por ejemplo, Saúl. Personas que hacen iniquidad y están prosperando. Les va bien. Estas personas que hacen iniquidad comen deleites, viven bien, viven en las mejores casas, van a los mejores restaurantes, hacen iniquidad y son prosperados. Y David dice, wow, ¿por qué no simplemente dejo de lado mi integridad, mi honestidad, para convivir con ellos? Ay, Señor, por favor, acepta mi petición. Pon guarda a mi boca para que no hable como ellos, para que no diga sí a las tentaciones de ellos, para que no decido participarme con ellos, y cambia mi corazón para que me mantenga en integridad, para que ande de acuerdo con tu palabra y que no me junte con esta gente que te desobedece. Ahora, ¿es más claro el retrato?
Muy bien, muy bien. Versículo 5, otra petición. Que el justo me castigue. Ahora, en sus oraciones hoy, ¿alguien entre nosotros oró, castígueme, Señor? No, ninguno entre nosotros dijimos, castígame, por favor, Señor. Pero esto es lo que está pidiendo David. Que el justo me castigue. Quiere que otra persona, un justo, le castigue. ¿Qué quiere decir esto? Solo tiene sentido en relación con versículos 3 y 4. En el sentido de que se siente tentado a dejar de lado la justicia, la obediencia a Dios para juntarse con los malos, pero quiere una reprensión si es necesario. La reprensión no de cualquier persona, sino de un justo. Y ahora esto nos ayuda si recordamos en el libro de los Proverbios cómo uno gana la sabiduría. ¿Cómo se gana la sabiduría en el libro de Proverbios? Pues muchas veces, si tiene una formación en la educación acá en Estados Unidos, por ejemplo, o en nuestro hemisferio, es muy común, pensamos que la sabiduría viene de la información. Mientras más información, más sabiduría tienes. Pero no es así el llegar a ser sabio según la Biblia. ¿Cómo llega a ser uno sabio? Entonces, según la Biblia, por ser corregido muchas veces. Porque ninguno de nosotros nacimos en sabiduría. Todos nacimos en ignorancia y en impiedad. ¿Cómo llega a ser sabio uno? Por ser corregido una y otra vez, hasta disciplinado una y otra vez, hasta que uno aprende poco a poco la sabiduría. Y cuando uno es sabio, ¿cómo crece en la sabiduría? ¿Por más información? No. ¿Cómo crece uno en sabiduría? Por ser corregido una y otra vez más, por ser disciplinado una y otra vez más. Esta es la formación de un sabio según la Biblia, y esto entendió David, y por esto oró que un justo me castigue. No que un injusto me castigue, sino que un justo, porque si un justo me castigue, va a ser para mi bien. Va a ser para mi formación, va a ser para mi crecimiento en la gracia del Señor. Si un justo llega a castigarme, va a ser para mi provecho. Entonces, Señor, por favor, que un justo me castigue. Note la humildad de David, reconoce la debilidad de su corazón, que necesita que Dios lo proteja y hasta si es necesario que lo castigue para que su corazón se mantenga en integridad y crezca en sabiduría y no caiga en las manos de los impíos que viven de deleites y viven bien y tienen una vida muy atractiva. Mientras él dice, pero yo voy a andar en mi integridad. Más me importa mi integridad en el Señor que el poder vivir en los deleites. ¿Tiene sentido? Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Será como medicina. Si llega un sabio para corregirme, dice David, si llega un justo para reprenderme, bueno, ¿cómo reaccionamos normalmente cuando alguien nos reprende? Si mañana vas al trabajo y está ahí el jefe y el jefe te reprende, ¿cómo vas a reaccionar? Enojado, sí. ¿Cómo te atreves a hablarme de esta forma, castigarme de esta manera? En cambio, David dice, gracias. Gracias porque voy a aprender de lo que me has dicho. Voy a aprender de esta situación para hacerlo correctamente la otra vez.
Y dice David, gracias por esto. Que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos, hablando no del justo, no del sabio, sino de los que viven en deleites injustamente, en sus injusticias. Mi oración será continuamente contra ellos. ¿Por qué su oración será constantemente contra aquellos? Porque su corazón se mantendrá firme en la integridad. En este momento pide, Señor, por favor, pon freno a mi boca y que mi corazón no esté distraído hacia estas cosas en que se deleitan los impíos. Por favor, denme la corrección necesaria de sabiduría, aunque me duela. En realidad será mi medicina para que mi corazón esté en integridad siempre. Y mis oraciones a base de esta integridad serán para la gloria tuya constantemente. Mi corazón estará contigo igual como estas ofrendas en el altar de oro, en el altar de incienso, todas las mañanas, todas las tardes, constantemente, en integridad hacia ti. Señor, obra en mi boca y mi corazón para que así sean mis oraciones regulares, constantes, aceptables a ti. Tiene sentido, ¿verdad? Sigamos leyendo, hablando de estos aquellos, de estos injustos. Serán despeñados sus jueces. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Diremos, ¿de veras esto es parte de una oración a Dios? ¿Serán despeñados sus jueces? Sí, así dice. ¿Qué quiere decir esto? Esto debe entonces orar usted para su supervisor que le reprenda injustamente mañana y tú te enojas y dices, pues voy a aplicar la palabra de Dios, que sea despeñado mi supervisor. ¿Así debe orar? No. ¿Qué está? Algunos están pensando, tal vez será una buena aplicación. Estoy aplicando la palabra de Dios bien al hacer esto. No está aplicando bien si pone a su supervisor entre los jueces despeñados y esto no le va a dar ningún aumento de sueldo ni nada. ¿Qué está pasando en el versículo 6? David reconoce que el Señor es justo. Y los que hoy viven en injusticia, los que hoy disfrutan los deleites de la injusticia, el pecado y la mentira y tantas cosas más, los que hoy lo están disfrutando van a ser castigados por Dios de una manera repentina, despeñados. Ahora, considere este castigo por un momento, ser despeñado. ¿Qué pasa? Es que un juez, uno que tiene autoridad, no ha manejado esta autoridad de acuerdo con las leyes de Dios. Prefirió dar lugar a los otros injustos como él, a recibir cohecho, a recibir regalos inapropiados, para dar favor a los más ricos y tantas otras formas de injusticia que describe la palabra de Dios. Estos jueces tenían autoridad, tenían la oportunidad de seguir la palabra de Dios, pero han rechazado la palabra de Dios para su propio beneficio contra las leyes naturales, contra la ley de Dios. ¿Y qué pasa? Como han desobedecido continuamente las leyes de Dios, hay una ley de Dios que tendrán que respetar. ¿Cuál es esta? La ley de la gravedad. Si algo está arriba,
y lo deja caer, repentinamente cae al piso y está destruido. Esta es la idea, que estos jueces que desobedecieron, que menospreciaron las leyes de Dios, ahora serán juzgados por una de las leyes más elementales y más básicos de nuestra tierra. Serán despeñados para ser destruidos repentinamente. Ahora, ¿tiene sentido esta mención acá? David no quiere que su corazón sea atraído hacia el camino de ellos. Por eso pide, Señor, pon freno a mi boca, cambia mi corazón. Por favor, ayúdame a recordar que este camino solo llega a la destrucción y su destrucción viene. Va a llegar el día cuando ellos serán juzgados. Ahora, cuando están comiendo deleites en los mejores restaurantes por sus injusticias, no lo están sufriendo y parece que nunca van a sufrir el juicio justo de Dios. Pero este juicio justo viene. Y algún día, estos que tuvieron la autoridad de seguir la palabra de Dios y hacer beneficiar a la gente, pero que lo han torcido para su propio beneficio, algún día ellos van a tener que sufrir el juicio justo de Dios repentinamente de una forma que ellos no pueden evitar. Recordando esto, dice, serán despeñados sus jueces y ¿qué más va a pasar? Oirán mis palabras. Habló de su boca hace algunos versículos, ¿verdad? Oirán mis palabras. ¿Serán palabras de enojo? ¿Palabras de menosprecio? ¿Palabras que dicen, te dije, ya ves? Y ahora serás despeñado. Ya te dije que te iba a pasar. Yo te dije que yo tenía la razón y tú no me querías escuchar. ¿Así van a ser las palabras de David? No. ¿Por qué no? Porque Dios ha puesto freno a su boca para que no respondiera en amarguras o en un deleite en el castigo de sus enemigos. En cambio, tiene un corazón para la integridad del Señor y puede decir algo como, ay Señor, como los injustos han tenido que ser castigados. Gracias por guardar mi corazón, Señor. Gracias por poner freno a mi boca para que no participara con ellos cuando tuve oportunidad. Gracias, Señor. Oirán mis palabras que son verdaderas. Ahora en versículo 7. El versículo 7 tiene sentido si lo entendemos como las palabras de los jueces que van a ser despeñados. Como quien hiende y rompe la tierra. Ahora piensen en los que aran la tierra para sembrar la semilla. Dice que así como esta situación son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Entonces, en el último momento, antes de su muerte, ¿de qué se dan cuenta estos jueces mientras están a punto de ser despeñados? Vamos a morir en vergüenza. Nuestros huesos serán esparcidos como en el Seol. No hay futuro para nosotros. Ahora se dan cuenta todo este tiempo en los deleites por la injusticia. Estábamos en camino para nuestra condenación. Ay de nosotros. En cambio David, pues vamos a ver qué pasa con David. Versículo 8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, a ti miran mis ojos. Mis ojos, en vez de mirarlos a ellos, de ver ellos, de recordar esta ofensa que me hicieron,
me persiguieron, no me trataron bien, me menospreciaron, me hicieron huir, me causaron tantas dificultades. En vez de mirar a ellos, quita la vista de ellos para ponerlos en el Señor, reconociendo, solo hay un justo y no soy yo. Solo hay uno correcto y verdadero, que es mi Señor. Voy a poner mi mirada en ellos, en Él, para decir, Señor, pon freno a mi boca, por favor. Mantén mi corazón en la integridad. No me permitas amargarme, y cuando llegue la condenación merecida a ellos, por favor, no me permitas gozarme y decir algo inapropiado aún en este momento. Por favor, Señor, mis ojos mirarán a ti, para darte a ti la gloria y la honra, para poner en ti mi esperanza, para pedir de ti la protección. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido, de las trampas de los que hacen iniquidad. Mientras espera que llegue el juicio de Dios, reconoce, voy a ser tentado mañana para amargarme. Voy a ser tentado otra vez en una semana para caer a decir algo inapropiado a mis enemigos. En el caso de David, huyendo de Saúl, puede ser que encuentre a mi enemigo Saúl en una cueva sin saberlo él, y voy a tener la espada casi pidiéndome que lo matara. Señor, no lo permitas, por favor. Pon freno a mi boca. Guarda mi corazón, para que el día de hoy y en cada tentación que vendrá en camino, cada tentación que desconozco yo completamente, tú serás mi protección. Y mis ojos miran a ti, Señor. Guárdame de los lazos que me han tendido, de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante, sin entrar en ninguna de estas trampas. Esta es la petición de David, y que sea escuchado por el Señor en las mañanas y en las tardes y en cada vez que necesita, para que su corazón y su lengua estén protegidos de pecar contra el Señor. Tiene sentido, ¿verdad? Así, Dios mediante, entendemos un poco mejor este altar de oro santificado por sangre, para que las peticiones sean recibidas por Dios diariamente, de igual forma como nuestras peticiones son santificadas únicamente por la sangre del Señor Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Y qué privilegio tenemos diariamente, en la mañana, en la tarde, en la noche, de orar al Señor sabiendo que Él escucha y le es agradable escuchar nuestras oraciones y las recibe para su gloria y honra. ¿Tiene sentido? Padre Celestial, qué peticiones tan raras hemos escuchado en este salmo, pero qué necesarias. Por favor, Padre Celestial, pon freno a nuestras bocas, porque esta semana vamos a ser tentados a decir cosas inapropiadas, cosas que no te glorifiquen a ti, inmundicias, amarguras y otras cosas, y queremos que nuestra lengua sea utilizada como instrumento para bien, para bendición, para edificar, para animar. Por favor, Señor, haz que nuestros corazones anden en integridad, y cuando nuestros compañeros de trabajo, hasta cuando nuestros jefes, con nuestros otros amigos,
cuando intentan hacernos desviar por el camino de maldición, de condenación, que parece ser un camino de bendición al principio, pedimos, Padre, que nuestros corazones sean dirigidos a ti, que nuestros ojos miren a ti, protégenos, para que aunque otros caigan en las trampas a querer salir adelante por mentiras, por engaños, por otras maneras, que nuestro corazón sea íntegro, puro, dedicado a ti, para que recibas toda la honra y gloria y andemos en tu protección en medio de este mundo tan difícil de manejar. Padre Celestial, gracias de nuevo por esta victoria que nos has dado en tu Hijo Jesús y que andemos siempre de acuerdo con esta santidad que tenemos por Él, en cuyo nombre oramos. Amén.